Del glosario de la Biblia Didache, quiero leer todos los libros de la Biblia. ¿Cuál es la definición que da el glosario de todos los libros de la Biblia en orden alfabético? Por ejemplo, empezando en la A, tenemos el libro de Abdías, que es el número 38 de la Biblia, y dice: profeta menor que profetizaba contra Edom. Su libro de oráculos es el más corto del Antiguo Testamento. Solamente tiene un capítulo. Seguimos y tenemos el libro de Amós, el número 37, y tiene dos referencias. Uno, profeta menor de Judá, cuyas profecías se dirigían al reino del norte de Israel a mediados del siglo VIII a.C. Y la segunda referencia es el libro que lleva su nombre, Amós. Después acá tenemos el Apocalipsis, que es el libro número 73, con dos referencias. Del griego significa descubrir o revelar. 2. Último libro del Nuevo Testamento, que con elementos apocalípticos, epistolares y proféticos representa la victoria final de Cristo sobre las fuerzas del mal. Después en la A ya no tenemos más libros, vamos a la B y tenemos acá abajo Baruch. El número 32 de la Biblia dice: escriba o secretario del profeta Jeremías, que le ayudaba a anotar sus oráculos. Jeremías 36:4. 2. Libro del Antiguo Testamento que forma una especie de secuela de Jeremías. Después pasamos a la letra C, y acá tenemos el Cantar de los Cantares, el libro número 26, libro del Antiguo Testamento que describe un cortejo como una metáfora de la relación de Dios con la humanidad. Seguimos. Tenemos el libro de los Colosenses, el número 58, habitantes de Colosas. Así en este estilo van a estar todos los libros o todas las cartas de Pablo. Habitantes de tal lugar y el nombre del libro que lleva ese nombre. Habitantes de Colosas, nombre dado a la carta de Pablo escrita al pueblo de Colosas. Una definición muy vaga, digamos. Corintios. Como hay dos libros de Corintios, tenemos que son el número 53 y 54. Ven, habitantes de Corinto, nombre de dos cartas de San Pablo. El libro de las Crónicas, nombre de dos libros del Antiguo Testamento, el 13 y 14, que relatan la historia del pueblo de Dios desde la creación hasta el regreso del exilio de Babilonia. Acá tenemos ya en la letra D a Daniel, número 34, profeta legendario que resistió muchas imposiciones para que adorase a los dioses de Babilonia y que en sus visiones predijo el final del reino de Nabucodonosor. Le fue dado el nombre caldeo Baltasar. 2. Libro del Antiguo Testamento que lleva el nombre de este profeta. En la D también tenemos el Deuteronomio, el libro número 5. En griego, segunda ley, nombre de uno de los libros de la Biblia que contienen las leyes que se convertirían en la constitución de las tribus de Israel. También refiere a muchas de las leyes importantes dadas en el Éxodo, incluyendo los 10 mandamientos. Pasamos a la letra E, Eclesiastés, el número 25, libro del Antiguo Testamento que contiene literatura sapiencial. Título hebreo, el Coelet, que significa predicador. Y un poco más abajo el libro número 56, Efesios, habitantes de la ciudad de Éfeso, carta del Nuevo Testamento dirigida a los fieles de esa ciudad. Y repito, así van a ser todas las cartas de San Pablo. Después por acá tenemos en la E, Esdras, dos referencias. Sacerdote que guió a los exiliados retornados a Jerusalén y que reunió los libros del Antiguo Testamento, libro que lleva su nombre. Es el número 15 de la Biblia. Por acá tenemos a Esther, número 19, dice: mujer judía que fue tomada como esposa y reina del rey persa Jerjes, siglo V a.C., y que salvó a su pueblo de la aniquilación por parte de los persas. Libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre. En la E también tenemos el libro 2, que es el libro del Éxodo. Éxodo del griego, salida. Liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida por los actos salvíficos de Dios. Libro que lleva el nombre Éxodo, que relata estos eventos. En la E también tenemos el libro número 33, que es Ezequiel, gran profeta del siglo VI, que estuvo activo justo antes y durante el exilio en Babilonia. ¿Ven? Él estuvo antes y durante
el exilio de Babilonia. Después tenemos en la F, Filemón, número 64. Filemón fue un colosense que fue amo del esclavo Onésimo. En la carta que le envía Pablo le pide que acoja en su casa al fugitivo Onésimo como un hermano en Cristo. Y después Filipenses, número 57, creyentes de la ciudad de Filipo. Y una carta de San Pablo que lleva este nombre. Después pasamos a la G, Gálatas, el número 55, habitantes de Galacia. Ven, no hay mucha definición con respecto a las cartas de Pablo, ¿no? Después el Génesis, el libro número 1, del griego significa origen. Primer libro de la Biblia y del Antiguo Testamento que detalla la historia de la creación y continúa con la historia de la salvación a través del primer periodo patriarcal que termina con la muerte de José. Después vamos a la H y tenemos el libro número 42 de Habacuc, profeta menor de finales del siglo VII y principios del VI a.C., que reflexionó sobre la justicia de Dios al permitir que el pueblo de Israel sufriese a manos de sus enemigos. Más acá abajo tenemos a Ageo, que algunos lo escriben sin H y otros con H. Es el número 44. Profeta menor del siglo VI a.C., implicado en la construcción del segundo templo. Carta a los Hebreos, el número 65, libro del Nuevo Testamento escrito probablemente por los cristianos de origen judío. De ahí su título. Aunque su autoría es incierta, tiene un gran parecido con la teología de San Pablo, aunque el estilo es diferente a sus otros escritos conocidos. El libro número 51, Hechos de los Apóstoles, libro canónico del Nuevo Testamento cuya autoría se atribuye a San Lucas, el apóstol. Prolongación del Evangelio de San Lucas, que detalla el crecimiento de la iglesia primitiva después de la ascensión de Cristo y que se centra en la gran medida en el desarrollo de la doctrina, en las persecuciones de los cristianos, en la propagación del Evangelio a los gentiles y en los viajes misioneros de Pablo. Después por acá en la H y en la I ya no tenemos más libros. Y acá tenemos en la I el número 29, que es Isaías, gran profeta que dirigió las reformas de Ezequías, que fue un rey. Sus profecías a menudo se refieren a la venida del Mesías. Isaías dice acá que se refiere a la profecía. Sus profecías a menudo se refieren a la venida del Mesías y a la primera venida. Por acá tenemos en la J a Jeremías, número 30, gran profeta que resistió a la persecución oficial para llevar la palabra de Dios al pueblo de Judá. Vio cómo su pueblo fue llevado a Babilonia en cautividad, pero predijo que Dios reuniría el resto de su rebaño desde los 4 rincones del mundo. También predijo un tiempo en el que Dios haría una nueva alianza con su pueblo. Por acá tenemos otros libros. Job, número 22, figura bíblica cuyas inmensas pérdidas personales y sufrimiento físico le llevaron a él y a sus amigos a reflexionar sobre el misterio de por qué Dios permite que el justo sufra. Joel, número 36, profeta menor del siglo IV a.C., que predijo un momento en el que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Jonás, el número 39, profeta reticente enviado a predicar el arrepentimiento a Nínive. Pasó 3 días en el vientre de un gran pez. Seguimos avanzando y tenemos a Josué, el número 6, uno de los espías enviados a Canaán. Solo él y Caleb tuvieron fe en la promesa de Dios de entregar la tierra a Israel. Lideraría después a los israelitas hacia la tierra prometida. Juan, y acá puse varios numerales porque se refiere al Evangelio y a las 3 cartas que están en el Nuevo Testamento. Dice, uno de los 12 apóstoles escogidos por Cristo. La tradición le adjudica la autoría del Evangelio de Juan, que es el número 50, del libro del Apocalipsis, que es el 73 que ya vimos, y de las 3 cartas de Juan, 69, 70 y 71. Judas, el libro número 72, también llamado Tadeo, en Mateo 10, uno de los 12 apóstoles originales escogidos por Cristo. Y acá abajo, Judith, dice, heroína judía, posiblemente legendaria, que asesinó al general asirio Holofernes durante el sitio de la ciudad de Betulia. Es el número 18. El número 7 es jueces, líderes temporales nombrados por Dios anteriores a la época de la monarquía para liberar al pueblo de Israel cuando los enemigos los oprimían. Nombre de los 2 libros del Antiguo Testamento que relatan la historia de Israel durante este periodo.
acá se equivocaron porque no es 2, por eso se lo taché. Vamos a la letra L con Lamentaciones, el número 31. Libro del Antiguo Testamento que lamenta la destrucción de Jerusalén y de su templo. Este libro dice la tradición que fue escrito por Jeremías. El número 3, Levítico, tercer libro de la Biblia. Se trata de un libro sacerdotal que contiene las leyes sobre el servicio a Dios y las ceremonias religiosas que debían llevar a cabo los miembros de la tribu de Leví. Este libro es especial de la tribu de Leví, específico para ellos. Lucas, acá abajo, el libro y el Evangelio de Lucas es el libro número 49, dice: cristiano gentil y compañero de Pablo, que escribió el Evangelio que lleva su nombre junto con los Hechos de los Apóstoles. Vamos a la letra M con los libros 20 y 21, Macabeos, hijos de Matatías, que encabezaron la revuelta judía contra Antíoco IV Epífanes en el segundo siglo a.C. Dos libros del Antiguo Testamento que llevan este nombre. Seguimos y tenemos a Malaquías, número 46, es el último libro del Antiguo Testamento. Profeta menor del Antiguo Testamento, probablemente del siglo V a.C. Vamos a Marcos, el libro número 48. También llamado Juan Marcos, el escritor del segundo evangelio, fue un escriba de Pedro y más tarde acompañó a Pablo en alguno de sus viajes misioneros. Seguimos con Mateo, el libro número 47, el primero del Nuevo Testamento. También llamado Leví, recaudador de impuestos al que Jesús llamó para convertirse en uno de sus apóstoles y que se le reconoce el mérito de haber escrito el primer evangelio. Seguimos y tenemos a Miqueas, libro número 40, profeta menor del siglo VIII a.C., que fue el primero en profesar la destrucción de Jerusalén y de su templo. Bueno, ya en la M parece que no hay nada. No, vamos a la N. El número 41 es Nahum, profeta menor del siglo VII a.C., que profetizó la caída de Asiria. Nehemías, el libro número 16, judío rico y profeta menor del siglo V a.C., que convenció al rey persa para que lo nombrase gobernador de la provincia que incluía a Jerusalén. Reconstruyó las defensas de la ciudad. Números, el libro número 4, libro del Antiguo Testamento que está relacionado con la estancia de los israelitas en el desierto y su entrada en la tierra prometida. O sea que cuenta los 40 años que estuvieron en el desierto. En la O tenemos a Oseas, el número 35, profeta menor del reino del norte de Israel, justamente anterior a la caída de Samaria en Asiria en el año 722 a.C. Su matrimonio con la infiel Gomer sirvió como una metáfora de la fidelidad de Dios frente al pecado de Israel. Pues empieza la P. Tenemos a Pedro con 2 cartas, por eso 67 y 68. Uno de los discípulos de Jesús que se convirtió en el líder de los 12. Originalmente se llamaba Simón, pero Jesús le puso el nombre de Pedro, que significa roca. También nombre dado a 2 cartas, acá están, del Nuevo Testamento conocidas por tener a Pedro como autor. Seguimos con la P y vamos para la R. En la R, Reyes, libros 11 y 12, gobernantes de las naciones. Esa es una acepción. Y el otro concepto es nombre de 2 libros del Antiguo Testamento que relatan la historia de los reyes de Israel y de Judá. El libro de Romanos, número 52, creyentes de la iglesia de Roma. Cartas del Nuevo Testamento escritas por San Pablo a los fieles de esta iglesia. Ruth, el libro número 8. Viuda moabita, no era israelita, era moabita, de un hombre judío que deseaba unirse al pueblo de su marido, así que contrajo matrimonio con su pariente más cercano, mostrándose dispuesta a ejercer el derecho de redención, a fin de garantizar su lugar en la tribu de su difunto esposo. El libro de la sabiduría es el número 27. Personificación del conocimiento y del plan sagrado de Dios, que se manifiesta tanto en la creación como en la redención. Virtud del uso prudente del conocimiento y de la razón en la fe y en la toma de decisiones, uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Y tercer concepto, el libro del Antiguo Testamento lleno de proverbios y meditaciones sobre la sabiduría. También tenemos el libro de Salmos en la S, número 23. Los salmos son himnos de alabanza o petición. Libro del Antiguo Testamento que contiene una colección de salmos,
muchos de los cuales se atribuyen a David para uso litúrgico. Por acá tenemos a Samuel, el libro 9 y 10. Samuel fue un sacerdote levita, último de los jueces y hombre elegido por Dios para ungir a un rey de Israel. En la S también tenemos a Santiago como número 66. Nombre de varias figuras del Nuevo Testamento. 1. Santiago el Mayor fue uno de los 12 apóstoles, hermano del apóstol Juan, hijos de Zebedeo. Este Santiago Mayor fue hermano de Juan. 2. Santiago el Menor, hijo de Alfeo, fue otro de los apóstoles. 3. Santiago, hermano, es decir, pariente cercano del Señor, que llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. No fue el hermano de sangre como dicen los evangélicos, sino fue un pariente. Bien, vamos a la letra S. Seguimos en la S, en Sirácida, número 28, libro del Antiguo Testamento escrito por Jesús ben Sirá de Jerusalén, también conocido como el libro de la sabiduría o eclesiástico. Sofonías, el libro número 43, profeta menor del siglo VII a.C. Seguimos por la T. Tesalonicenses. Como son dos, tenemos el 59 y el 60 habitantes de Tesalónica. Timoteo, también 61 y 62, ministro en Éfeso, al que Pablo dirigió 2 cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. Tito, 63, ministro y compañero de Pablo, al que Pablo dirigió una de sus cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. Tobías es el número 17, hijo de Tobit, que con inmensa confianza en Dios y con la ayuda del ángel Rafael, encontró una mujer en Sara y contrajo matrimonio sagrado y bendito. Libro del Antiguo Testamento del mismo nombre. A pesar de ser Tobit su protagonista, se le denominó también Tobías porque la Vulgata no diferencia entre el nombre del padre y del hijo, llamando Tobías a los dos. Vamos para la U, para la B, y el último libro que aparece en la letra Z es el de Zacarías, el número 45, profeta menor del siglo VI antes de Cristo. Y bueno, eso quería mostrarles, la definición que trae la Biblia de Estudio Didache de cada libro de la Biblia en su glosario.